Hola, bienvenido a Raime, tu canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre el ciclo ovárico, fases del mismo y todo lo que se desarrolla fisiológicamente para que éste pueda desarrollarse, para que la redundancia. Entonces vamos a empezar definiendo qué es el ciclo ovárico. No es más que un patrón cíclico, ya que llega mes a mes a las mujeres o debería llegarle, en el que la mujer sufre cambios fisiológicos en sus ovarios y en otros órganos sexuales de igual forma. La finalidad del ciclo ovárico es básicamente el desarrollo de una gestación, en donde se dé la liberación de un óvulo que es fecundado por un espermatozoide. Pero si este óvulo se libera y no hay espermatozoide alguno que pueda fecundarlo, pues se genera todo un proceso de involución del mismo del endometrio y es cuando se genera a su vez el sangrado menstrual. El ciclo ovárico tiene una duración promedio entre 28 días. Sin embargo, el rango fisiológico que maneja la mayoría de las literaturas médicas es de 20 a 45 días. Y es importante esto tenerlo en cuenta, porque una mujer que tenga su ciclo ovárico, es decir, menstrue cada 40 días, aunque es mucho tiempo, está dentro del rango esperado desde los conceptos fisiológicos. Todo este proceso cíclico está controlado por cambios hormonales que vamos a estar viendo próximamente. En esta imagen observamos todo el proceso del ciclo ovárico, cómo se va desarrollando poco a poco ese folículo primordial que se encontraba hasta que se da la liberación del ovocito secundario u óvulo. Ahora, para que todo este proceso se lleve a cabo, deben cumplirse fases: la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. Vamos a continuación a definir cada una de ellas. Ahora, antes de continuar, si no te encuentras suscrito al canal, considera hacerlo para que puedas obtener todo nuestro contenido cada vez que subamos un video. Entonces iniciamos con la fase folicular. Y debemos tener en cuenta que esta fase solamente se va a desarrollar en las mujeres después de la pubertad. Antes de la pubertad, esta liberación del ovocito claramente no se da y por eso las niñas no pueden salir embarazadas y pues tampoco van a menstruar. Ahora, ¿por qué se da esto? Básicamente antes de la pubertad ya tenemos los folículos primordiales formados. Sin embargo, aún no hay una actividad hormonal para que estos se puedan desarrollar. No se está provocando la FSH y la LH a nivel de la adenohipófisis y además hay algunos factores como el factor de inhibición de maduración del ovocito que pues me va a frenar que se pueda desarrollar todo el proceso que sí se desarrolla en las mujeres adultas. Ahora, alrededor de los 9-12 años, que es cuando la mujer se desarrolla y supera la pubertad, esto se da básicamente porque se empieza a generar la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y estas hormonas son las que van a llevar la batuta y van a permitir la estimulación de los folículos y a su vez la liberación del respectivo óvulo. Ahora, en la fase folicular vamos a tener una actividad elevada de estas hormonas, pero sobre todo de la FSH. Esta hormona me va a empezar a desarrollar, me va a estimular de 6 a 12 folículos por cada ciclo. Sin embargo, solo un folículo alcanza su desarrollo máximo. El resto, por decir, si se generan 12 folículos en un ciclo, uno alcanza su desarrollo máximo y 11 se atresian. Esto se debe fisiológicamente a que cuando un folículo crece lo suficiente y se convierte en el folículo dominante, toda la actividad hormonal se va a dirigir hacia él. Y el resto de folículos no van a tener dicha carga hormonal, por lo cual no se van a desarrollar y se van a atreziar. Ahora, todo este proceso que les estoy explicando lo muestra esta imagen. Desde los folículos primordiales, que son los primeros que tenemos,
Y cuando empieza a darse la estimulación por parte de la FSH y de la LH, estos folículos empiezan a crecer. Vemos que se empiezan a agregar muchas más células a su alrededor, que son básicamente las células de la granulosa, hasta llegar a un ovocito primario que ya está mucho más maduro y que miren que tiene una cantidad de células mucho más grandes a su alrededor. Resulta que estas células se van a dividir en dos, en las células de la teca interna y de la teca externa. La teca interna es la que está más cerca al ovocito. Básicamente esta teca interna me va a generar estrógenos y otras hormonas que a su vez me van a mediar la maduración fisiológica del ovocito. Mientras que las células de la teca externa, es decir, las que están más distales al ovocito, es donde se va a plantear o donde va a estar la vasculatura que va a permitir que reciba pues los suplementos de oxígeno y demás dicho ovocito, ¿vale? Ahora, por los productos que se generan en la teca interna, que es estrógeno y demás, todo esto se va a acumular en el líquido folicular y ese líquido folicular me va a desplazar a unas células formando lo que sería el antro. Entonces, en el antro deben tener claro que lo que hay es eso, líquido folicular. Posterior a esto, pues se va a dar la liberación, que es la segunda parte del ciclo ovárico, la ovulación. Se dice teóricamente de que la ovulación, la liberación del óvulo se da alrededor del día 14, pero esto va a depender del ciclo menstrual de la paciente. Si la persona tiene un ciclo menstrual de 28 días, la mitad de su ciclo va a ser 14 días y por eso va a ovular en ese momento. Sin embargo, si es una paciente que ovula cada 40 días, la mitad de su ciclo es 20, entonces en el día número 20 es que se va a dar la ovulación, eso lo debemos tener siempre en cuenta. Ahora, para que se dé la ovulación, es decir, la liberación del ovocito, va a tener que aumentarse muchísimo la secreción de LH. De hecho, la hormona luteinizante se dice que es ese gatillo que permite la liberación del ovocito secundario u óvulo. Además de esto, la adenopófisis juega un papel fundamental por la secreción de estas hormonas. De hecho, se dice que cuando llegamos al folículo maduro, se aumentan más de 6 veces la secreción de la LH con la finalidad de que se dé la ruptura de dicho folículo ya maduro y se dé a su vez la liberación del ovocito secundario. Además de esto, la LH va a ser importante ya que va a ser la primera hormona que me va a estimular la secreción de progesterona. Esto a nivel de las células de la granulosa. Y recordemos que la progesterona es una sustancia muy importante que de hecho es la sustancia que me va a causar que todo el organismo de la mujer se vaya acomodando para una posible gestación. Hablamos de las mamas, hablamos del endometrio, hablamos de absolutamente todo. De ahí radica la importancia de la progesterona. Ahora, luego de que se da la liberación, vamos a quedar con dos productos. Por un lado ya tenemos el ovocito secundario, es decir, el óvulo, y tenemos este residual, las células que quedaron. Estas células van a sufrir una serie de cambios, van a agregarse cuerpos lipídicos a ello, se va a dar la luteinización y se va a formar lo que sería el cuerpo lúteo, que es este amarillo que ustedes observan acá, es decir, esto se transforma en esto. Y este cuerpo lúteo es importante ya que me va a estimular la secreción de progesterona y de estrógenos. Ya habíamos comentado que la progesterona es una hormona fundamental en el desarrollo de un posible embarazo y los estrógenos aquí van a ser muy importantes ya que me van a formar o me van a permitir que se active un sistema de retroalimentación negativa respecto a la adenopófisis. ¿Qué quiero decir con esto? De que el aumento de los niveles de estrógenos me va a disminuir en la adenopófisis la secreción de FSH y de LH, ya que no son necesarias ya, porque ya el folículo se desarrolló y ya se dio la liberación del respectivo óvulo. Ahora,
Este cuerpo lúteo alcanza su máximo desarrollo 7 a 8 días después de la ovulación y funciona hasta aproximadamente 12 días. Posterior a esto, ya el cuerpo lúteo no es relevante porque otras estructuras empiezan a generar progesterona y se transforma en el cuerpo albicans y posteriormente en el corpus albicans, que es básicamente un remanente que ya no es funcional y que se va a atrofiar y va a ser, si queremos llamarlo, absorbido por parte del ovario. Además de esto, pues ya el óvulo va a seguir su camino hacia la fecundación, va a ser liberado, va a seguir a través de las trompas hasta encontrarse con el espermatozoide. Si es fecundado, se va a implantar en el endometrio y se va a dar el desarrollo de un embarazo. Y si no, pues básicamente se va a atrofiar y se da la respectiva menstruación por el desprendimiento del endometrio. Algo importante es que vemos que dicho óvulo no va solo, lleva unas células marcadas en azul alrededor de él, que es la corona radiada, y que es un mecanismo de protección bastante importante que va a mediar que solamente un espermatozoide puede entrar y pueda fecundar dicho óvulo. Entonces con esto terminamos el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así consideren suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones.